Sí, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Os vamos a pedir que ya nos vayamos sentando para dar comienzo. 5 minutos de cortesía que ya hemos dado. Bienvenida, concejala de Barrios, Ana Albaladejo. Bienvenida. Manuel Martínez, concejal de Participación, bienvenido. Por supuesto, a nuestra ponente Elvira, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias también, Susana Pérez, gracias por tu generosidad, gracias por estar aquí. También a las alumnas, digo chicas todas, del ciclo superior de promoción en igualdad de género del Tomás Navarro Tomás. Pilar, muchas gracias como profesora. También tenemos a un miembro del equipo directivo, Paola, bienvenida, del Tomás Navarro Tomás, Educando en Igualdad, que es tan importante. Bienvenida también a Cristina Yeste Martínez. Muchas gracias, inspectora, por estar aquí. Ana Sevilla, del Cuerpo Nacional de Policía. Gracias también a los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, a la FABA, gracias por arroparnos. Gracias a las juntas directivas del barrio de Universidad, de la Asociación de Vecinos, y por supuesto también a los que estáis aquí de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del barrio de Medicina. Por supuesto, Virgilio Cencerrado, alma mater, hacedor de esta gran oportunidad que nos acerca la cultura en sus diferentes vertientes. Gracias por regalarnos esta oportunidad y sobre todo, Virgilio, sé que no te gusta que te nombremos, pero gracias por esa generosidad y esa humildad que tienes. Gracias, en definitiva, a todos los asistentes y a todas que estáis aquí esta tarde. Bueno, días antes de conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día de la Igualdad, en las asociaciones de vecinos que tenemos aquí sede, que son Universidad y Medicina, pues nos adelantamos unos días. Hoy es día 3, hasta el día 5, o sea, el día 8, son 5 días, para de alguna manera colaborar en este segundo ciclo de conferencias y de alguna manera pues unirnos todos en esto de la igualdad de género y en contra de cualquier tipo de maltrato. Y ese es un poco el sentido de iniciar con Elvira y de iniciar este segundo ciclo de conferencias. No me voy a extender mucho más, pero sí que haceros partícipe de este proyecto para los que y las que sois nuevos en él. El proyecto Hacemos Barrio, al principio le saludaba a Virgilio, nace, es obra suya, nace a iniciativa suya y después, bueno, pues nos hemos ido sumando en segundo término diferentes asociaciones vecinales, pero nace realmente en su barrio, en el polígono San Antón, entre octubre del año 22 y enero del 23 ya se organizó un primer ciclo de conferencias con un éxito rotundo. Virgilio es una persona tremendamente humilde, él ya está jubilado, pero es que hace cosas maravillosas, como una página del hospital que tiene multitud de... Cuando digo multitud es que es una cantidad ingente de visitas, y en hacemosbarrio.es es bueno, pues un lugar donde pasearnos y donde vamos a encontrar mucha cultura. Estas conferencias también van a estar ahí subidas, por eso por todos estos cables, ¿no?, que toda esta infraestructura que ha montado. Gracias, Jota, también por estar aquí. César, que no lo he nombrado, con esas gafas de realidad virtual que nos muestran la crudeza a través de la narrativa cinematográfica de un corto de violencia de género. Gracias, César, también por tu generosidad. Y poco más. Gracias ahora sí a la Concejalía de Barrios, y te cedo la palabra, Ana, por tu implicación. Iba a decir casi tu empecinamiento, pero parece que tiene este concepto, esta palabra tiene así como connotaciones negativas, pero lo digo en positivo, ¿no? Porque junto con Virgilio yo creo que habéis apostado por sacar la cultura, ¿no?, de esas catedrales del saber que decimos, o de esos despachos, y acercarla a la calle. Y ese es el fin con el que Virgilio crea esto. Le tiende la mano a Ana y ya vamos, la FABA, las asociaciones de vecinos, vamos ahí entre todos. Nada, muchas gracias, Raquel. Yo muy breve, daros las gracias a todos
sobre todo los que estáis aquí, que somos todos los que hacemos barrio. Lo vamos a hacer de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Iniciamos hace muy poquito tiempo, en octubre del año pasado, el primer ciclo de conferencias. Y esta premura del segundo ciclo creo que ha sido gracias al éxito que tuvieron aquellas conferencias. Fueron 10 y participaron más de 2.000 personas. Tuvimos ponentes que se fueron sumando a lo largo de las conferencias de un altísimo nivel. Nacen en el polígono San Antón, donde es vecino Virgilio. Yo lo conocí en septiembre del año pasado y creo que es imposible no engancharte a él porque Virgilio hace vecindad y es generosidad. Y ya nos ha advertido que él va a estar en segundo plano en estas conferencias, pero él es el ideólogo y al que quiero agradecer profundamente que hoy estemos aquí, que estamos haciendo barrio para hacer crecer nuestra ciudad, que esto hay que traerlos a estas conferencias, hay que traerlas a los barrios, a pie de calle, sacar a nuestros grandísimos profesionales como es Elvira, que estamos deseando escucharla, que es enfermera matrona en el Hospital General, ha sido durante 15 años y ahora es fiscal de la Fiscalía Provincial de Albacete, y creo que ya está la mayoría de los barrios pendiente de cómo salen estas para seguir y seguir y seguir. Sacamos la tecnología, sacamos la ciencia, sacamos la cultura a pie de calle de la mano de nuestros grandísimos profesionales. También quiero agradecer a César, que ha hecho una actividad de realidad virtual, también fue ponente en las anteriores conferencias, y, como no, a Manuel Martínez, que es nuestro concejal de Igualdad, que en esta conferencia va a haber una mesa redonda donde va a estar Cristina Yeste y donde va a estar Ana Sevilla, que es vecina del barrio de Medicina. Agradecer a las dos asociaciones, a Universidad y Medicina, su entera disposición, porque todo lo que hacen lo hacen con cabeza pero con mucho corazón, y este aula normalmente siempre está llena. Así que nada más, agradeceros a todos de verdad la participación, que feminismo no es lo que ha dicho Raquel, que me parece que ha sido lo que ha leído la frase, no es feminazi. Feminismo es querer la igualdad entre hombres y mujeres. Somos la mitad de la población, necesitamos a los hombres para alcanzar la igualdad, y esa es nuestra lucha, y hasta que no lo consigamos, pues que no le quepa ninguna duda a nadie que no vamos a parar. Todos tenemos que ser iguales. Así que yo pasar otra vez la palabra a Raquel, y muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues vamos a dar paso a Elvira con su ponencia, y al término de Elvira pues conformaremos una mesa redonda donde vais a poder participar, donde tendremos presencia de la inspectora de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía, Ana Sevilla, que trabaja con todo este departamento de violencia de género y atención a familia. Bueno, Elvira, como ya la ha presentado casi Ana, ya termina sus estudios de enfermería en el año 95, y entre el 96 y el 97 realiza la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica matrona en el Hospital de Albacete. A partir de ese momento, del 98 en adelante, trabaja como enfermera matrona en diferentes hospitales de Castilla-La Mancha, y además en este tiempo también ella cursa los estudios de Derecho. También realiza un máster en Derecho Sanitario y Bioética allá por el año 2007. Bueno, además se embauca en la preparación de oposiciones, y en el 2007 es cuando comienza su carrera dentro de la Fiscalía en Madrid, también en la Fiscalía Provincial de Alicante, y bueno, pues será ya definitivamente en diciembre del 2012 cuando llegue a la Fiscalía Provincial aquí en Albacete. Además, ella es y ha sido tutora en la UNED de diferentes asignaturas, es profesora asociada de Derecho Penal en la Facultad de Derecho del campus de Albacete, y podríamos seguir hablando pues casi una hora del currículum de Elvira. Muchísimas gracias, y sin más preámbulos puede dar comienzo la conferencia, y gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a los organizadores, a los
a los integrantes de esta mesa, a Virgilio, al Ayuntamiento y a la Universidad de Castilla-La Mancha. Y gracias a ustedes por estar aquí esta tarde de viernes, que es muy mal día, ¿verdad?, para estar aquí. Y sobre todo gracias, y me da mucha alegría ver a mis antiguos compañeros, compañeras del hospital, con los que he tenido la suerte de compartir muchos ratos y que me da muchísima alegría de verlos porque no me lo esperaba. Porque yo me sigo sintiendo enfermera porque, bueno, he estado trabajando 15 años, más de los que llevo de fiscal, porque, bueno, de todo lo que han comentado, comencé de fiscal en 2010, o sea que llevo menos tiempo en esta carrera y, bueno, pues tengo muy buenos recuerdos y es una parte de mi vida que, desde luego, está ahí y no puedo olvidar. Bueno, pues cuando Virgilio me planteó la participación en estas conferencias y, bueno, yo le sugerí el tema de la violencia, se me planteó, bueno, pues la difícil tarea de cómo hablar de un tema del que yo estoy acostumbrada a hablar, pues a alumnos, a juristas, a funcionarios de justicia, de una forma que pueda ser agradable, porque claro, venir aquí a que a uno le metan una charla jurídica, algo, un rollo, pues tampoco es eso. Mi objetivo principal era hablar de la violencia, del concepto de violencia, que es algo que estamos todos los días oyendo en el telediario, ahí, pum, 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 que llega hasta un punto que ya hasta desgasta el concepto, ¿verdad? Entonces yo pues me he planteado como objetivo pues intentar hacer un recorrido histórico por los textos internacionales de dónde surge esto de la violencia, quién lo ha inventado y dónde hemos llegado, cuál ha sido la evolución y qué es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido, bueno, pues una forma de empezar. Me ha parecido interesante empezar por los textos internacionales, porque esto de la violencia es algo que se ha inventado aquí en España este año por algún partido político en Europa. Vamos a ver de dónde viene esto, ¿no? La ONU, que se creó en 1945, en su carta fundacional ya habla en el artículo 1 de la necesidad de respeto de derechos fundamentales y libertades a todas las personas sin hacer distinción, y especialmente entre los motivos de distinción ya recoge, aparte de la raza o la religión, que eran motivos que pudieran ser discriminatorios, recoge el sexo. Entonces el concepto de género no existía. Ya recoge el sexo como un motivo de discriminación, un motivo real que existía, ¿no? Y es que tuve el honor de participar el miércoles, en unas jornadas en la UNED acerca de discriminación e igualdad. Entonces fueron a hablar un colectivo LGTBI, de inmigración y demás. Pero es que, claro, todos estos colectivos tienen problemas de marginación, pero sin duda el gran problema de discriminación y de falta de igualdad de derechos lo tienen las mujeres, que son ni más ni menos que la mitad de la población mundial. Y ONU Mujeres advierte de que, si bien es cierto que en muchos países, como por ejemplo el nuestro, la legislación ha ido avanzando hacia una igualdad efectiva en derechos, la realidad y la igualdad de hecho todavía falta mucho por conseguirla. La primera pregunta que yo me voy a hacer, o quiero hacer aquí al plenario, a la sala, es si la violencia de género realmente existe y si es un problema real o no lo estamos inventando. Bueno, pues yo no lo voy a decir, la contestación no la voy a dar yo, la da la OMS. La OMS, Organización Mundial de la Salud, creo que poco sospechosa de ser ningún partido político, de tener ninguna ideología particular, advierte que la violencia de pareja y especialmente la violencia sexual es un problema de salud pública. Entre su catálogo de problemas de salud pública recoge la violencia sobre la mujer. Una violencia que acarrea problemas de salud física, mental, salud reproductiva, costo social a los hijos y a los familiares que viven en contacto directo. Porque claro, la violencia es una cosa que viven las mujeres y los que conviven con las mujeres, que son en muchas ocasiones los menores convivientes, ¿no? Bueno, este gráfico, no sé si se ve bien, es un gráfico recogido, las últimas estadísticas del Observatorio de Violencia sobre mujeres víctimas mortales desde el 2003 hasta el 2022. Bueno, pues ya veis que es un goteo incesante de muertes, de fallecimientos. Estamos ahora en un periodo de meseta, es decir, llevamos unos años en los que del 2016 para acá prácticamente no hemos conseguido bajar las cifras, estamos en un nivel que no baja, ¿no? Pero claro, es que las fallecidas, como la desgraciada historia de nuestra amiga de Barracks, es que son la punta del iceberg. Esos son la punta del iceberg, lo que se ve. Detrás de esto hay un montón de episodios violentos que no salen en el telediario. Lesiones, detrás de la violencia hay embarazos no deseados por relaciones sexuales no consentidas, infecciones de transmisión sexual como consecuencia de estas relaciones. Hay embarazos de riesgo, porque el sufrir violencia durante el embarazo puede conllevar mayor riesgo de parto prematuro o incluso aborto, y bebés con bajo peso. Esto lo dice la OMS, no lo digo yo, lo dice la OMS. Depresión, trastorno de estrés postraumático y ansiedad,
somatización de la violencia a través de problemas físicos. Y aquí lo pongo en amarillo, la importancia del filtro de los sanitarios, porque muchas veces las mujeres no van primero a denunciar a la comisaría. Al primero que van es a la enfermera del centro de salud o al médico de familia por los problemas de dolores abdominales, no sé qué me pasa, no me encuentro bien, tengo una depresión, tengo un problema de ansiedad. Son a los primeros a los que acuden. De ahí la gran importancia de que estos profesionales estén formados para detectar estos primeros signos que pueden ser somatización de problemas de violencia y derivar a los profesionales correspondientes. Claro, la violencia es que es un problema que afecta también a los niños. Esto lo vuelve a decir la OMS. Sigo con la OMS. Los niños que crecen en familias sufriendo violencia tienen trastornos conductuales y emocionales. O sea, a los niños que estamos sometiendo a estos ambientes les estamos generando un problema para el futuro. Además, se tiende a repetir los roles de agresión. Si yo vivo en un contexto en el que veo a mi padre pegar a mi madre, entenderé que esa es la forma normal de relacionarse los hombres con las mujeres, con lo cual aprenderé ese rol para reproducirlo en el momento en que yo tenga una pareja. Incluso está asociado, la OMS dice, con tasas de mortalidad y morbilidad en menores de 5 años. Tenéis que pensar, claro, los estudios de la OMS son estudios internacionales. O sea, tienen en cuenta no solamente la situación española, sino otros países del mundo donde la violencia además tiene unas manifestaciones mucho más brutales porque están en un proceso no tan avanzado como el nuestro, ¿no? Los costes sociales, los costes económicos, las bajas laborales, etc. Por tanto, la primera conclusión y la primera premisa en la que yo voy a basar esta conferencia es que la violencia sí es un problema. O sea, es un problema real que existe y que tiene como base la desigualdad históricamente existente entre los géneros, la subordinación de la mujer al hombre. Tampoco hace falta ser antropólogo ni ser historiador. Si echamos un poquito la vista atrás a nuestras abuelas, tatarabuelas, yo no soy una experta antropóloga, pero ya digo, simplemente echando la vista atrás, todos sabemos cómo se vivía hace 100 años, cómo vivían las mujeres. Las mujeres no se separaban, las mujeres no cesaban sus matrimonios. Eran los hombres los que podían abandonar o no a las mujeres y las mujeres aguantaban situaciones que hoy en día parecen insólitas. Y no estamos tan lejos en el tiempo, estamos 100 años atrás, 80 años atrás, 90 años atrás. Las mujeres, bueno, pues su marido se iba al bar, y luego venía, le pegaba, pero eso era algo que ocurría de puertas para adentro. Se tapaba. Hija mía, esto es así. Además, si se lo contabas a tu madre o a una amiga que esto es así, hija mía, el matrimonio es así. Y nadie se planteaba que esto no pudiera ser de otra manera. Es decir, esto era lo que tocaba. Las mujeres estaban por debajo, subordinadas, y su función era la procreación y poco más. Es un poquito pequeña la letra, pero esta diapositiva creo que he querido resumir aquí unas ideas importantes. ¿Cuál es el primer problema? Y lo pongo al final. El primer problema que tenemos respecto de la violencia sobre la mujer, la negación. Si negamos un problema, si negamos que un problema existe, ya no podemos solucionarlo. Esto ocurre en todos los ámbitos. Si uno niega que es adicto a las drogas, difícilmente podrá rehabilitarse. He puesto un ejemplo que nada tiene que ver. Pero claro, si negamos que la violencia de género como entidad propia y diferente de la violencia doméstica, que también existe, por supuesto, de la que hablaremos, si lo negamos, pues estamos negando la premisa mayor. Pero claro, los datos están ahí y los fundamentos que basan la violencia doméstica son diferentes a la violencia de género. La violencia doméstica es aquellos episodios que rompen la paz familiar. Los padres que pegan a los hijos que pegan a los padres, las mujeres que pueden pegar también a los padres, los hermanos que se pegan entre sí, se agreden, se amenazan en el marco de la convivencia e intenta proteger la paz familiar. Pero la violencia de género se puede producir perfectamente fuera de la familia. No es doméstica, no tiene por qué ser doméstica. La violencia de género es la violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. El primer gran problema que tenemos es la invisibilidad. Tenemos la punta del iceberg, las fallecidas, a las que desgraciadamente llegamos tarde. Pero es que no siempre hay denuncia. Y de esto les podrán hablar a ustedes mucho mejor las compañeras de Policía Nacional, que cuando recogen la denuncia, la primera denuncia que la mujer interpone, si es que llega a interponerla, la mujer viene porque en el día de hoy ha sido amenazada de muerte, pero empieza a contar un relato que se retrotrae a 1 año, a 2, a 3, a 4, a 5, a 7 de episodios que no ha contado nunca. Sí, esto un día en las fiestas de mi pueblo, estando presente mi amiga fulanita, me hizo esto. El otro día, ellas lo podrán ahora corroborar. Hay muchos actos previos que no llegan al sistema policial, que no llegan al juzgado, que la mujer vive con ellos y no los denuncia. Muy pocas veces la mujer denuncia el primer episodio.
Muy pocas veces. La mayoría de las veces se denuncia un episodio cuando hay muchos detrás. ¿Y por qué no se denuncian estos episodios? ¿Por qué? Tampoco digo, no soy yo, soy fiscal, soy mujer, soy enfermera, pero no soy especialista en psicología, pero mi experiencia como fiscal, por los años que llevo trabajando, haciendo guardias de violencia que hacemos en rotatorias, pues es que las mujeres se lo piensan mucho, se lo piensan para denunciar. Es más, muchas quieren después no continuar con el procedimiento. ¿Por qué? Porque se arrepienten y es que entran en este rol de mi pareja me pega, pero es que luego se disculpa, luego le perdonas, luego te dice no lo voy a volver a hacer, he tenido un mal día. Y es que no hay que olvidar que las mujeres se encuentran vinculadas al agresor, a la persona que te está agrediendo. Claro, es muy difícil desde fuera, nos parece absolutamente inverosímil y decimos, bueno, ¿y cómo puede ser que le esté pegando, ¿no? Cualquiera, esos comentarios, ¿no? Y que esté con él y que lo aguante, yo no aguantaría eso. Claro, es que lo vemos desde fuera. Pero es que si nos pusiéramos un poquito en el contexto de un síndrome de Estocolmo, una persona con la que llevas X tiempo conviviendo, tienes una relación de afectividad, que en algún momento ha podido ser cariñosa contigo, incluso buena, y tú ya no sabes si quererla o no quererla. Y esos sentimientos contradictorios, esos lazos afectivos, generan dudas en esa mujer que dice, bueno, tampoco es tan grave, bueno, es que a lo mejor ha tenido un mal día, es que incluso a lo mejor la culpa la he tenido yo, porque los agresores culpan muchas veces a las mujeres de, es que tú me has puesto de los nervios, es que la culpa es tuya porque si hicieras lo que yo te digo, pues no pasaría esto, ¿no? Todo esto genera en las mujeres una sensación de soledad, porque encima, ¿a quién le cuento yo esto? Es que no me van a entender. Además, normalmente la violencia tiene una parte importante, el agresor tiende a aislar a la víctima. Intenta aislarla de su familia, aislarla de sus amistades, aislarla de sus círculos, para que no cuente, para que no salga, para que no se relacione con otros, ¿no? Y el sentimiento de culpa, es que es el padre de mis hijos. Si ya tenemos hijos por medio, entonces ya tenemos el problema. Es que es el padre de mis hijos. Es que hemos visto a víctimas de violencia declarando en el juzgado, llorando, diciendo que por favor no le pase, que no quiere que vaya a la cárcel, que ha denunciado porque tiene miedo, pero que por favor a ver si le va a pasar algo. Y esto es así. Y puede resultar difícil, pero claro, es que es muy fácil denunciar a un señor que ha venido a tu casa y te ha roto la cerradura y ha entrado. Y para eso queremos la prisión permanente revisable. Pero cuando resulta que es la persona con la que tú te has casado, mantienes una relación de convivencia, de noviazgo, y tienes lazos afectivos, incluso económicos, pues las cosas se complican. De esto podría hablar mucho mejor que yo las psicólogas, trabajadoras sociales que integran los centros de la mujer, que a veces luchan con las mujeres y no consiguen que la mujer finalmente se decida a denunciar. Cuando yo estudiaba la oposición para fiscal, me llamaba la atención que en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Orgánica del Poder Judicial hablaba de los supuestos de violencia de género para las juezas y fiscales, y yo decía, ¿y esto? Es que las mujeres juezas y fiscales pueden ser... Me parecía como algo de... Claro que sí, que la violencia de género no conoce de clases sociales. Vamos a quitarnos esa idea de que solo es un problema de la clase de gente que no sabe gestionar las relaciones. No, es que tenemos mujeres en el juzgado de violencia con carreras universitarias, tenemos farmacéuticas, tenemos médicas, tenemos mujeres que entran en esta dinámica y que son personas aparentemente que no tendrían por qué convivir con su pareja, pero todos estos elementos que les estoy contando llevan a estas personas a encontrarse en una situación de bloqueo de la que difícilmente pueden salir. Respecto a la sociedad, estábamos hablando antes de la charla, claro, es que lógicamente no es comparable nuestra sociedad con otras sociedades, ¿no? Aunque tengo que recordar que en 1975, muchos de los que estamos aquí ya habíamos nacido, seguro, el Código Civil se reformó para que las mujeres pudieran disponer de su patrimonio privativo sin consentimiento de un hombre. Es decir, hasta 1975, o sea, antes de ayer, las mujeres no podían disponer de su herencia sin el consentimiento marital, si estaban casadas, o en su caso del de su padre. Que esto que ahora nos puede parecer una aberración, esto fue antes de ayer. O sea que vamos avanzando mucho. Esto que todavía en muchos países no se ha conseguido, pero claro, es que es antes de ayer. Entonces las mujeres éramos menores de edad, a todos los efectos, como un menor de edad que su padre tiene que ir a firmarle, pues exactamente igual. Muchas conductas machistas están socialmente aprobadas, son micromachismos. Y yo tengo que confesar que a veces me he sorprendido a mí misma siendo micromachista. Seguro que si hiciéramos una evaluación, todas nos hemos sorprendido a nosotras mismas criticando conductas de mujeres.
Por ejemplo, una práctica machista de la sociedad, que es los baños, los cambiadores de los bebés, de los pañales, en el baño de mujeres. Seguro que muchas de ustedes no se lo han planteado. Bueno, pues esto es una práctica, un micromachismo ahí. Claro, porque uno se pregunta, ¿y cuando va un padre con un niño a cambiar el pañal? Entonces, gracias a la concienciación social estamos trabajando, ¿no?, en esto, pero son pequeños micromachismos que nos colocan en un rol, ¿verdad? Nos hacen, este es tu sitio, este es el sitio de la mujer y este es el sitio del hombre, ¿no? El lenguaje sexista. Seguro que alguno hemos oído lo de algunas se merecen que las maten. ¿Qué habrán hecho? Esto lo hemos oído. Y lo hemos oído de gente muy normalita, de gente muy normal que va por ahí por la calle. Quiero decir que estas conductas están ahí, están impregnando. Fíjate qué ropa lleva, fíjate si va enseñando, estos roles de la mujer, cómo tiene que ir vestida, cómo no tiene que ir vestida, ese tipo de cosas, ¿no? Que las mujeres y los hombres no tenemos que ser iguales, que una mujer puede llevar falda y un hombre no, pero no tiene que estar obligada a vestir de una determinada manera y no tiene por qué ser discriminada por esa condición, ¿no? Otra cosa importante, otro concepto importante que quiero transmitir es que la violencia va mucho más allá de la física, por supuesto, de los homicidios, ni siquiera de las agresiones. Es que la violencia tiene muchas manifestaciones y por eso es tan silente. El maltrato psicológico. Te controlo el móvil. Miro lo que haces, no te dejo salir. Hay mujeres que las encierran en una habitación, y no les dejan salir. Y luego lo denuncian. Cuando vienen a denunciar la amenaza te cuentan, hace 3 meses me encerró y me tuvo 4 horas en la habitación sin salir. Mujeres muy normales, con sus profesiones o sea, esto es el día a día de la violencia. Cuando uno se va una semana al juzgado de violencia y cuando acaba la semana dices, madre mía, lo que he visto yo aquí esta semana. Emocional, económica, la violencia económica. Cada vez menos, porque cada vez precisamente como consecuencia de los cambios legislativos hay muchas ayudas económicas para que las mujeres puedan salir de esa situación, pero cuando estas ayudas no existían, claro, es muy fácil decirle a la mujer denuncia. Pero claro, si resulta que aquí el piso donde vivo lo paga él porque yo no tengo sueldo y de él depende mi sustento, ¿cómo me voy a ir de aquí? ¿Qué es lo que hago? Que alguien me tendrá que ayudar. Y si encima se me impone una pensión de alimentos y no la pago, la estoy ahogando. Si tú quieres separarte de mí, vale, tú te vas a separar, pero vas a saber lo que es pasar necesidades y pasar miserias. La violencia económica, que hasta hace muy poco no se reconocía como una modalidad de violencia. Ahogar a la persona para que no pueda vivir. Tú quieres hacer tu vida, pues no vas a poder. La violencia sexual, otra gran olvidada, como violencia sobre la mujer, y que esta violencia se puede ejercer tanto fuera como dentro de la pareja. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, lo de la violencia sexual en el matrimonio era un tabú. Es decir, el hecho de que una persona esté casada, o bueno, cuando hablo de casada me refiero a relación análoga a la marital o de convivencia, no quiere decir que eso legitime las relaciones sexuales forzadas en ningún caso. Y era algo tabú, de lo que tampoco se hablaba, ni nuestras abuelas hablaban, porque esto era una obligación, ¿no? Entonces las mujeres, ¿cómo iba a denunciar una mujer a su marido porque la había violado? Es que eso era impensable, ¿no? Este concepto de que las mujeres tienen que consentir, y hay países del mundo donde, por supuesto, es impensable que una mujer no consienta las relaciones porque el marido es el dueño de su cuerpo, ¿no?, para hacer de él lo que quiera. La violencia vicaria, la violencia por sustitución. Si yo te quiero hacer daño, te puedo hacer daño a ti, pero también puedo hacer daño a tus familiares. Y hemos tenido ejemplos aquí en Albacete de matar a una cuñada, de agredir para amedrentarte a ti, para asustarte, le pegó a tu madre, le pegó a tu cuñada, mató a tus hijos, son mis hijos también. ¿Pero para qué lo hago? Para hacerte el mayor sufrimiento del mundo, lo hago por ese motivo. Hemos visto hace unos meses hasta un ejemplo de una violencia sobre animales. O sea, un señor que entró con una orden de protección, no podía entrar en la casa, entró, tenía llaves, o no recuerdo exactamente, entró en la casa y ¿para qué entró? Cogió delante de los hijos a la mascota que había en la casa y le cortó el cuello delante de los niños. Claro, eso es un maltrato animal, pero claro, ¿cuál era el objetivo de este señor, aparte de matar al animal? Amedrentarla, asustarla. Si he hecho esto con el perro, imagínate lo que puedo hacer contigo. Y sin mediar palabras, esa fue de la casa. Quiero decir, la violencia, claro, a ella no le hizo nada. Claro, esto antes no se concebía como violencia. Es que a ella, claro, la ha asustado, la ha amenazado. ¿Qué mayor amenaza? Si haces esto, ¿qué te puedo hacer a ti? Delante de los hijos. Y otras modalidades de violencia son las violencias institucionales y legislativas.
Quizá cada vez menos en nuestro ordenamiento jurídico podemos hablar de esto, pero por ejemplo hay países del mundo que castigan la infidelidad de la mujer con la lapidación. Esto es una violencia institucional o legislativa, vamos, como la copa de un pino, ¿no? O sea, que a la mujer, el hombre, bueno, pues puede libremente contraer matrimonio con varias mujeres o ser infiel sin perjuicio de los castigos morales o de otro tipo, y las mujeres son castigadas con la muerte. Es una violencia de una desigualdad y discriminación absoluta por razón de ser mujer. Claro, un problema tan complejo no lo podemos solucionar fácilmente. O sea, si no tenemos una perspectiva amplia, holística del problema, no podemos llegar a la solución. Porque claro, el derecho penal es la última ratio, decimos nosotros, una herramienta más. El derecho penal sirve para intentar proteger a las víctimas, intentar castigar al culpable, prevenir nuevos hechos y resocializar al condenado, porque no nos olvidemos también que los acusados y los condenados por violencia de género tienen los mismos derechos constitucionales que los demás. Eso tampoco lo podemos olvidar. Quiero decir, esto es así. Es decir, ellos, las penas en nuestro privativas de libertad, nuestra Constitución, tienen como fin último la resocialización y también la de ellos. Por eso, con las últimas reformas del Código Penal, cuando una persona es condenada a pena de prisión por un delito de violencia, la pena de prisión, si se le suspende y no la cumple, está condicionada, además de todas las cosas, a que cumpla la prohibición de aproximación y comunicación y que cumpla unos cursos formativos. Es obligado a asistir a unos cursos formativos sobre violencia de género. Bueno, ¿y qué nos dicen los textos internacionales? Bueno, pues simplemente como anécdota quiero decir que en el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos, estos señores que ya eran muy listos, en el año 1948, cuando redactaron el derecho a que todos tenemos el derecho a disfrutar de todas las libertades, utilizaron la terminología toda persona, y esto no lo hicieron sin pensarlo, porque en el 1948 igual si ponían todos los hombres, alguno pudiera pensar que eran todos los hombres, y a lo mejor las mujeres no entraban, ¿no? Entonces, por si a alguien le quedaba alguna duda, utilizaron esa terminología. Quiero hacer también constar que el problema de la discriminación de la mujer no lo hemos inventado hoy. Es un problema que todos sabemos que existe de siempre, hasta el punto de que ya la ONU, cuando se creó, automáticamente creó una comisión especial, Comisión Jurídica y Social de la Mujer, un organismo dedicado exclusivamente a estudiar el problema de la mujer, a documentar la realidad de las mujeres en el mundo, a hacer una radiografía que está pasando en el mundo e intentar con eso impulsar políticas internacionales en materia de igualdad. Pero es que siguieron trabajando hasta el punto de que en 1979 llegaron a elaborar un tratado de derechos humanos de las mujeres, lo que se llama la Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación. O sea, después de esos 30 años de trabajo, no nos bastaba con la Declaración de Derechos Humanos, sino que hicieron una especial declaración. Todos estos textos son textos que, si bien es cierto, no son vinculantes en el sentido de normas jurídicas, son, claro, organismos internacionales con un peso tremendo que informan las políticas internacionales del mundo. Y fíjense lo importante y lo difícil lo grave que era el problema, que en 2010 la ONU decidió crear un organismo específico, ONU Mujeres. O sea, dentro de la ONU hay un ONU Mujeres que todos ustedes pueden consultar en la página web. Bueno, pues simplemente decir que esta convención reconoce la discriminación de la mujer con carácter general en la mayor parte de los países del mundo. En 1979, digo que en el 75, fíjense el Código Civil recién reformado, y que hay que pedirle a los estados que modifiquen sus leyes. Bueno, es una declaración de intenciones, pero las declaraciones de intenciones tienen también su función, ¿verdad? Una cosa que simplemente quiero resaltar en esta convención es que hace especial mención a que la mujer no puede ser discriminada por el hecho de ser, lógicamente, que el papel que tiene en la procreación biológico, del que por supuesto no se va a renegar, ni muchísimo menos, pero que no puede ser un motivo de discriminación. Pues, por ejemplo, toda la línea legislativa que tiende a igualar los derechos del hombre y la mujer, por ejemplo, a la hora de poder disfrutar de permisos de paternidad o maternidad, va en este sentido. Es decir, si una persona, un empresario, que lógicamente tiene una empresa y tiene que ganar dinero, y si tiene que contratar a una persona y sabe que una mujer va a tener derecho a unas prestaciones por maternidad que el hombre no tiene, pues puede condicionarle, esto puede hacer que las mujeres estén discriminadas en el trabajo por esta simple realidad. Si los hombres también tienen derecho y obligación de tomarse unas semanas de prestación paternidad después del parto y tienen que tomarse esta prestación, pues a lo mejor el empresario, pues digamos que ya no ve ese hándicap, ¿verdad? Ya ve que, bueno, que están en igualdad de condiciones, con lo cual tiene que dar las dos prestaciones y, por tanto, no pone a la mujer en este segundo lugar. Toda esta política que busque no discriminar a la mujer va en contra de esta discriminación, que es la base de la violencia.
Y la convención esta también dice que la violencia muchas veces viene como... Bueno, hasta ahora no hemos utilizado la palabra violencia. Tengo que decir que los textos internacionales están hablando de discriminación. Esta convención del 79 dice que la discriminación se basa en los estereotipos, los roles, el papel tradicional. Hombre, tampoco los anuncios estos de los años 60, 70 de la mujer que le regala a su marido la lavadora, ¿verdad? Y que está esperando que venga su marido y le pone las zapatillas y todo ese tipo de cosas. Esos roles y ese papel tradicional que hay que romper con ese papel para evitar esa discriminación. Claro, es que esto es de antes de ayer, en nuestra sociedad moderna. Imagínense ustedes lo que ocurre en África, en Asia, en otros países dudosamente democráticos y con legislaciones poco avanzadas como aquí. O sea, es que estamos viviendo básicamente... yo les invito que... Porque nosotros, bueno, luego cuando tomamos algún rato, si tenemos tiempo, los Fiscales Café, pues claro, hacemos nuestras reflexiones. Una compañera el otro día me decía, pues en una plataforma he visto una serie muy curiosa de la época de Jesús Gil, decía, de todo el tema este de la corrupción. Y dice, y lo que me ha llamado la atención, decía ella, es ver a Jesús Gil en una bañera con un montón de mujeres, con las mamas. Claro, dice, es que lo he visto y me ha hecho daño a la vista. Claro, pero es que eso lo hemos visto hace 15 o 20 años, o no sé, yo he perdido la cuenta. O sea, es que es antes de ayer y era algo que salía, o sea, sería impensable ahora mismo. O sea, que tenemos que estar muy orgullosos del camino que estamos haciendo. Sería impensable, porque todo el mundo pondría el grito en el cielo de ver a esas chicas ahí, azafatas, cogiéndolo y tal. Dice, es que es lo primero que... Aparte de otras declaraciones que hacía respecto a un jugador de raza negra que había contratado para un equipo, para el Atlético de Madrid, y entonces digo, ¿usted qué le llevó a contratarle? ¿Dónde lo encontró? Tal? Pues lo vi trepando de un árbol, o alguna declaración así, xenófoba, tal, que igualmente hoy sería impensable que un entrenador de un equipo realizara. O sea, que hemos avanzado mucho, claro, en materia de xenofobia, claro que sí, como no vamos a decir que no, pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? La primera vez que aparece el término violencia en la comunidad internacional es en 1993, en la que la propia ONU, en una asamblea general, define la violencia. Dice, la violencia es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. Es el mecanismo social por el que se le fuerza a la mujer a una situación de subordinación. Hasta ese momento se hablaba de discriminación, tal, pero a partir de este momento se acuña el término violencia. Y además, la violencia dice que es todo acto físico, sexual, psicológico, amenazas, tanto de la vida pública como de la vida privada, o sea que es un concepto amplio, no se limita a la doméstica de la casa, que se realice sobre la mujer, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Simplemente a título un poco ejemplificativo, me parece interesante ver que ya distingue la violencia en la familia, la violencia de género doméstica en la familia, los malos tratos, el abuso sexual de las niñas, la violación por el marido, la mutilación genital femenina, una práctica que todavía se practica en algunas culturas, una violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer, para castrar completamente sus posibilidades de libertad sexual, ¿no? Pero es que además la comunidad admite otras formas de violencia fuera de la casa, ¿no? El abuso sexual, el acoso o intimidación en el trabajo, la trata y la prostitución forzada como una forma de violencia. Y habla también de la violencia perpetrada por el Estado, que ya os he dicho que hay legislaciones que castigan a las mujeres con la lapidación, ¿no? Es que esto es una asamblea internacional. En 2012 saca incluso un manual de recomendaciones legislativas. Lo digo porque muchas de las cosas que hoy tenemos no han sido ideas necesariamente de los políticos de nuestro país, sino que muchas han venido por recomendaciones directamente desde las organizaciones internacionales. Así la ONU dice, entre otras cosas, por ejemplo, que hay que asignar un presupuesto a violencia, que hay que formar a los empleados públicos en violencia. Ahora todos para la formación de cualquier tipo de oposición, para las administraciones públicas, llevan, además de la formación sobre Constitución, una formación específica sobre violencia. Unidades especializadas de policía y de fiscalía. Todo esto nos lo dijo ya la ONU. Algunos países ya las tenían, pero otros no. Tribunales especializados, ¿verdad? Datos estadísticos, qué importante es la estadística, para controlar lo que está pasando, para controlar lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Tipificar el acoso sexual, o sea, son recomendaciones. La educación obligatoria en igualdad. O sea, cuando estamos educando en igualdad no estamos adoctrinando. Esto es una recomendación directamente dirigida de la ONU, es una educación en derechos fundamentales.
en derechos fundamentales, sensibilización de los medios de comunicación, y de ahí luego las leyes posteriores que obligan a los medios de comunicación a evitar mensajes sexistas, publicidades que dañan la imagen o cosifican a las mujeres por estas recomendaciones, ¿verdad? Bueno, y ahora llegamos a un texto estrella, ahora llegamos a Europa, al Convenio de Estambul. No puedo dejar de nombrar el Convenio de Estambul. Un convenio de 2011 que es derecho español interno vinculante porque fue ratificado por España y publicado en el BOE en 2014. Pues bien, ¿por qué es tan importante el Convenio de Estambul? Aparte de porque es un convenio europeo del que formamos parte y que es derecho interno. Porque es el primer instrumento directamente vinculante. Hasta ahora eran tratados internacionales, asambleas, declaraciones de voluntad, pero realmente no tenían vinculación jurídica. Pero este texto sí, porque es derecho interno, con lo cual hay que cumplirlo. Lo que el Convenio de Estambul dice que hay que hacerlo. Y los países están obligados a hacerlo. Bueno, pues este Convenio de Estambul es el que dice que hay una violencia sobre la mujer distinta a la violencia doméstica, lo dice el Convenio de Estambul. Y que existe, además de la violencia familiar, que no se discute, otro tipo de violencia que se ejerce exclusivamente sobre el género femenino y que es una violación de derechos humanos. Todas las bases del convenio son muy parecidas a la Asamblea, ¿no? Prevenir la violencia, proteger a las víctimas, sensibilizar a la sociedad. Claro, es que si no sensibilizamos a la sociedad, si no educamos a la sociedad, si no educamos a los jóvenes, a nuestros hijos, el problema no se va a arreglar solo. Y en este problema, como cualquier otro, cuando uno ve el telediario y ve las víctimas de bullying, de acoso escolar, y bueno, no tenemos medios, los profesores, los protocolos, pero claro, ¿el problema dónde está? ¿Quiénes son los que acosan? Los que acosan son los niños. Tendremos que saber qué está pasando, por qué acosan a esos niños. Si no cogemos el problema desde ahí, en la educación, desde ahí, no podremos poner un policía detrás de cada niño, no podremos poner un maestro detrás de cada niño. Eso es importante, pero es que tenemos que empezar desde abajo. Todos los problemas se solucionan desde abajo. Una cosa que es importante es que el Convenio de Estambul habla por primera vez de género. Deja al lado la palabra sexo y el género pueden confluir, pero no siempre confluyen, ¿no? El género son los papeles, comportamientos o actividades socialmente atribuidas o propios de una sociedad a hombres y mujeres. Bueno, lo del género está bien, siempre y cuando no discrimine a las mujeres. No discrimine a la mujer por el hecho de ser mujer. Las mujeres podemos libremente elegir si queremos llevar tacones o no llevarlos. Pero discriminar a las mujeres o hacerles vestir o forzarlas a vestir por el hecho de ser mujeres de una determinada manera supone violar esta libertad, ¿no? Lo que sí que dice el Convenio de Estambul es que tiene que ser delito cualquier forma de violencia, todas, y además obliga a los estados a introducir todas estas formas de violencia como delito. Si alguno no la tenía recogida, la tiene que recoger. Y, por ejemplo, llama la atención que hasta 2015 nuestro Código Penal no introdujo el matrimonio forzoso como delito, el matrimonio forzado. No era delito en nuestro Código Penal, y fue como consecuencia del Convenio de Estambul, el 2015 modificó el Código Penal y lo introdujo. Bueno, por ejemplo, el Convenio de Estambul es el que dice que hay que formar a los profesionales, que hay que introducir un servicio de 016, un sistema estadístico. Por ejemplo, esto es una también recogida de la última estadística del año 2022, hasta el año 2022, hasta diciembre, la evolución del número de llamadas al 016. Vemos cómo, aunque no hace falta 15.000 llamadas en 2007, hasta un total de 102.000 llamadas al 016 en el año 2022. Progresivamente ha habido un aumento en 2020, 2021 y 2022. Tengo que decir que en el año del confinamiento, los meses duros del confinamiento, disminuyeron las denuncias y disminuyeron las llamadas. Las mujeres estaban encerradas con los agresores. Pero a partir de ahí, a partir de diciembre, comenzaron a aumentar las llamadas y las denuncias de una manera exponencial. La obligación de denunciar también lo introduce el convenio. Es que los profesionales sanitarios, por eso todos los profesionales sanitarios que atienden a una mujer que va a un centro de salud o a un hospital víctima de violencia están obligados a emitir un parte médico de lesiones diciendo que ha venido una señora, y el juzgado tiene conocimiento de guardia de esa circunstancia, incoa diligencias y llama a la mujer. Desgraciadamente muchas mujeres no quieren venir a denunciar. No quieren denunciar, pero es obligatorio poner en conocimiento esos hechos de las autoridades, ¿no? Bueno, como estos son simplemente para terminar con Europa, datos del Consejo de Europa del 2017. Una de cada 3 mujeres en 2017 había sido víctima de algún tipo de violencia física o sexual a partir de los 15 años, por ejemplo. Y sigo porque si no me extiendo y no veo la hora y no me da tiempo. En España, en España tenemos un artículo 14 que nos reconoce el derecho a la igualdad.
En la Constitución del 78 no hablaba de género, pero sí que hablaba de sexo como uno de los motivos de no discriminación. En España tenemos una ley ya en 2003 que reguló la violencia doméstica. Y ya nuestro Código Penal, el Código Penal que tenemos ahora es del 95. Las reformas que se han producido han sido pequeños parches posteriores que han ido reformando partes, pero el Código como tal es del 95. Pues ya en el 95 se introduce el concepto maltrato. Pues bien, la ley del 2003 introdujo la orden de protección. ¿Qué es una orden de protección? Una orden de protección es un mecanismo a través del cual se protege a las víctimas, no solo de violencia de género, sino también de violencia doméstica. Es decir, en el ámbito de una relación familiar, una mujer pega a un hombre, un hijo pega a su padre, se puede establecer unas medidas por autojudicial cautelares, penales y civiles, como son la prohibición de aproximación a esta víctima o de residencia en una determinada localidad, según la gravedad de los hechos, lógicamente, o la prohibición de acudir a un lugar, por ejemplo, también. Se puede incluso expulsar a una persona de un lugar de residencia si los hechos son muy graves, ¿no? Y toda esa medida cautelar, porque esto es una medida cautelar, es decir, se establece durante la tramitación de la causa para proteger porque hay un riesgo. Y esta medida cautelar no es una pena, es decir, luego cuando ya se celebre un juicio, si finalmente es condenado, se convertirá en pena, el tiempo que ha transcurrido se le computa para la pena y finalmente puede ser condenado o absuelto, pero es una medida de protección de riesgo, con lo cual se adopta en atención al riesgo, no siempre en cualquier episodio de violencia de género o doméstica, porque como digo, la orden de protección también es doméstica, no siempre se adopta la orden de protección, tiene que haber un riesgo, ¿vale? De eso también podrán hablar las compañeras de Policía Nacional un poco de cómo es el sistema Biogen de valoración de riesgo. Se atiende a unos ítems estadísticos de antecedentes, de comportamientos, riesgo, consumo de drogas, etcétera. Y luego la prisión provisional, para el caso de que una persona, saben ustedes que la prisión provisional es una medida excepcional de privación de libertad que requiere cumplir unos presupuestos. No podemos meter presos a todos los delincuentes investigados hasta que se celebre un juicio, no tendríamos prisiones. Además es una privación de libertad que requiere una serie de elementos importantes. Por lo tanto, la prisión provisional en el ámbito de la violencia doméstica se acuerda cuando existe un elevado riesgo para la víctima que no se puede proteger con otros mecanismos y además cuando existen claros indicios de la comisión del hecho delictivo. O sea, hay pruebas de que se ha producido. No se va privando de libertad a la gente. Quiero decir, esto desde fuera, claro, ¿y cómo no está este señor en prisión? Bueno, pues porque a lo mejor no había indicios suficientes. Me refiero a la violencia como me refiero a cualquier otro asunto. Porque a lo mejor lo único que tenemos es la declaración de la víctima y la víctima no tenemos otra prueba y si luego la víctima no nos declara nos quedamos sin prueba y a lo mejor con una pulsera telemática la podemos proteger igual. Pero claro, si ya le ponemos la pulsera telemática y resulta que la pulsera no nos sirve, pues entonces tenemos que adoptar otras medidas. Efectivamente, el dispositivo telemático no es una medida especial, es una forma de cumplimiento. Es decir, para asegurarnos que esta persona cumple la distancia que le hemos puesto, le ponemos una pulsera. Ahora hablaremos de la pulsera, un poquito más tarde. Y la ley estrella, la ley de 2004, la primera ley en nuestro país de protección integral contra la violencia de género. Esta ley es una ley, como todas, muy ambiciosa, muy importante, que pretendió regular la violencia sobre las mujeres, pero claro, con una crítica necesaria que tenemos que realizar, pero hay que ponerse en el momento y en el contexto, ¿no? Y es que únicamente regula la violencia de género doméstica, es decir, la que se produce con ocasión de las relaciones de pareja o exparejas, haya o no convivencia, pero en el ámbito de una relación de afectividad. O sea, no regula otro tipo de violencias sexuales de mujeres, el acoso sexual en el trabajo, el acoso callejero, no regula otras violencias, ¿no? Si no hay relación de pareja, no había violencia de género, conforme a esta ley. Y el juzgado de violencia, los juzgados especializados que se crean, solamente tienen competencia para conocer de los asuntos cuando las partes son pareja o expareja, que es lo primero que se les pregunta. Si no son pareja o expareja, no es competente el juzgado de violencia. Esta ley pretendía, o sea, no solo es una ley que modifica el Código Penal, modifica normas publicitarias, o sea, fuimos pioneros, incluso antes del Convenio de Estambul ya teníamos nuestra ley de violencia, lógicamente es interesante que el preámbulo de las leyes no se los lee casi nadie, pero es donde está digamos, la explicación de las leyes y una vez que empiezas los juristas pues tendemos a leérnoslo porque te da información, ¿no? Yo entiendo que es mejor leerse una novela por la noche, pero si algún día alguno se aburre y se quiere leer los preámbulos, yo les invito, que además son a veces más fáciles de entender que la propia ley, porque te lo explican, ¿no? Bueno, pues el preámbulo dice que hay que dejar de considerar la violencia como un problema de puertas para adentro,
que no, que esto es un problema que tiene que salir a la calle y lo tenemos que conocer. Y habla del síndrome de la mujer maltratada. Esto que yo les había explicado antes, de estas mujeres que están ahí y que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que esta chica le esté dando una bofetada en medio de una publicación de TikTok el novio y no quiera denunciarlo y quiera seguir con él? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a esa situación? Llama la atención que esta ley crea una delegación especial del Gobierno contra la violencia que existe desde ese momento, que es la que propone políticas de igualdad, y luego un observatorio estatal de violencia. En este observatorio, al que pertenece la fiscal de Sala y otros, intenta hacer una radiografía periódica de lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues otra de las cosas que hace esta ley es introducir tipos penales. Ahora después hablaremos de ellos. Introducir tipos penales. Para que nos entendamos un poquito aquí en el ámbito común de la vida diaria, lo que hace es castigar las conductas de violencia de manera más grave que otras conductas idénticas producidas entre particulares. Es decir, no es lo mismo que un hombre golpee de una bofetada a su pareja o expareja, y esto se configura como un delito de maltrato, que lo haga a una chica que pase por la calle y ya está. Es decir, siendo la misma mecanismo de acción, el mismo resultado lesivo, considera el legislador que el desvalor de la acción producida a esa subordinación por golpear a la pareja debe ser castigado más gravemente. Tengo que decir que lo mismo ocurre con la violencia doméstica. Es decir, si es el hombre el que golpea a la mujer en el ámbito la mujer la que golpea al hombre en el ámbito de la relación de pareja o expareja, también hay un delito de maltrato para ellos. O sea, que esto no es exclusivo. La violencia doméstica existe. Y si es el hijo el que golpea al padre, de idéntica manera. Se castiga más gravemente que si golpea a un amigo por la calle. O sea, el legislador ha castigado la violencia doméstica y la violencia de género con un plus de desvalor a cualquier acción que ocurra en la calle. Porque claro, ahí, aparte del daño físico, es el daño al bien jurídico, de la paz familiar, de la relación de familia, ¿no?, que se cumple ahí. Esta ley, ¿qué cosas más importantes nos trae? La creación de los juzgados especializados de violencia. Claro, es que cuando uno más conoce la violencia, se da cuenta de que los jueces y los fiscales tenemos que estar especializados en violencia y tenemos que conocer de la violencia, porque es que esto no es llegar y decir, mire, usted me han robado en mi casa. ¿Cuánto le han robado? Pues mire, me han robado 300 euros. Pues, ¿cuánto vale la cerradura? No es esto es otra cosa. Hay que saber, incluso la formación a veces se queda escasa, porque a veces sientes que eres como un poco psicólogo, porque claro, tienes que enfrentarte a una víctima y la sensación de no estar a la altura, de no poder de interrogarla al menor cuando exploramos a los menores víctimas de violencia. Y les tenemos que preguntar, ¿qué has visto? ¿Cómo se lo pregunto? ¿De qué manera se lo pregunto? O sea, es que no es cualquier trabajo, no es igual que preguntarle al testigo, entonces usted reclama, no reclama, ¿cuánto le ha costado la cerradura? ¿Cuánto le han roto? No es lo mismo. De hecho, aparte de haber una fiscal de sala de violencia, en cada fiscalía hay un especialista en violencia. Bueno, voy a pasar por alto las competencias del juzgado de violencia. Tengo que decirles también que esta ley ha sido objeto de reformas. Por ejemplo, en 2015 los menores se consideraron víctimas directas. Es que hasta el 2015, la violencia era contra la mujer. Poníamos una orden de alejamiento, pero el padre que se lleve a los menores los fines de semana, porque a los hijos no les ha hecho nada. Claro, hombre, pero es que lo mismo tenemos que plantearnos que un hombre que arrastra, que nos cuenta la mujer, tiene signos de violencia, un parte a una mujer delante de sus hijos con el pelo así delante de ellos, pues a lo mejor nos teníamos que plantear que no les podemos dejar un régimen de visitas ordinario así cautelarmente. Igual tenemos que poner un familiar supervisando, un punto de encuentro. Hombre, hay que siempre hacer ahí un balance, ¿no?, de derechos, porque lo de las denuncias falsas, que es el tema estrella. Bueno, vamos a ver. Es que también hay gente que también va denunciando que le han robado y que llevaba 300 euros en el bolso. Es que aquí parece que las mujeres mienten por deporte. Hay gente que va a denunciar que le han robado y que llevaba 300 euros en el bolso y no hay manera de... Pero la realidad es que las denuncias falsas son la mínima, si es que lo son, la mínima... tanto en cualquier materia de violencia como en violencia sexual. Es que en violencia sexual en concreto es que a nadie le resulta agradable acudir a una policía a contar sus miserias delante de gente que no conoce, acudir después a un juzgado a volverlas a contar, ir a un juicio allí a dar la cara y que tu nombre aparezca en todas partes. Desde luego, eso por deporte es complicado que se pueda hacer, que no digo que no, pero claro, no podemos hacer de eso una generalidad o quitarle importancia, ¿no?, a la violencia. Simplemente decir que en el momento del confinamiento se consideró servicio esencial la protección a las víctimas y que se introdujo la violencia doméstica. En las estadísticas de violencia hasta el 2021 no entraban los infanticidios.
Por ejemplo, los casos de Bretón o el caso de Tenerife y todos estos, no era violencia de género. Hasta que, claro, cuando claramente la violencia sobre los hijos va dirigida a causar daño a la madre, es que es violencia de género, no estaba ni siquiera computada, ¿no? Vale. Ejemplos de violencia vicaria, no solo matarlos. Utilizar a los hijos para hacer daño, hablar mal a los hijos de su madre, amenazar con quitártelos. Interrumpir, esto nos pasa, interrumpir tratamientos médicos de un hijo cuando está con el padre es por el simple hecho de hacer daño a la madre. Tú te lo llevas este fin de semana, le toca ir a una terapia, el niño es autista y tiene que ir a una terapia y no lo llevo. Esto ocurre todos los días. O tiene que tomarse un tratamiento y no se lo da, su padre se lo lleva, o sea, para hacer el daño a la madre, ¿no? Utilizar los momentos de recogida para humillar, insultar, etc. Lógicamente hubo que reformar el Código Civil, porque claro, no podemos dar custodias a los padres sin hacer antes un informe psicosocial. O sea, vamos a tener cuidado. Vamos a preguntarle a unos expertos que se entrevisten con los padres, con el niño, que valoren la unidad familiar. Vamos a tener cuidado y para eso se crean las unidades de valoración forense integral, que valoran todas esas circunstancias, que son expertos, psicólogos y trabajadores sociales, y mientras tanto, pues vamos a dejar que vea a los niños según la situación, no todas son iguales, a través de los abuelos paternos, a través de un punto de encuentro, bueno, y depende de la circunstancia concreta, ¿no?, de riesgo. Pero vamos a ser cautelosos. Efectivamente está la presunción de inocencia, que hay que respetar también, y nos tiene que inspirar siempre el interés del menor. O sea, romper radicalmente la relación con un padre, pues a lo mejor tampoco es lo más adecuado. Para eso hay mecanismos y tenemos el punto de encuentro, que es un lugar en el que las madres pueden llevar a los hijos para realizar comunicaciones con los padres, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué hacemos con las personas huérfanas? Es que los hijos víctimas, o sea, los hijos que son de víctimas de violencia se quedan huérfanos, porque sus madres están enterradas y sus padres están en prisión. Por ejemplo, en 2022, esto es de antes de ayer también, se regularon medidas fiscales, económicas. A estos niños hay que ayudarles con ayudas económicas, institucionales, porque estas personas se quedan, o sea, estigmatizadas completamente, ¿no? El sistema Biogen, como digo, es un sistema de control del riesgo, de los que yo invito a las compañeras de Policía Nacional que nos hablen ellas, y se controla cuando los mecanismos de control es a través de pulsera, se controla a través del Centro Cometa, que es un centro que yo he tenido la suerte de visitar en Madrid, que controla todas las pulseras, y porque esos son unos mecanismos tipo GPS que un dispositivo lo lleva a la víctima, tiene que autorizarlo a la víctima. La víctima lo tiene que autorizar, con lo cual si la víctima no quiere no se puede poner. Y otro dispositivo se le pone en el tobillo al agresor normalmente, y este dispositivo, en cuanto hay una distancia inferior a la que se establece, que si no me equivoco y no se ha modificado, no puede ser menor de 500 metros porque el sistema no lo permite. Esto es uno de los grandes hándicaps del sistema, porque estas pulseras en los pueblos es muy difícil de ponerlas, porque es que pitan. Y claro, esto genera un problema secundario, porque cuando la pulsera pita, avisa a la víctima. El agresor está cerca, protégete, avisa a la policía. Eso es angustioso. Si una pulsera está pitando continuamente, ya no sabes si es mejor o no para la víctima. Por eso a veces en los pueblos nos planteamos lo de la pulsera, porque a veces si ponemos la pulsera hay que expulsarlo del pueblo. Para que si entra, claro, vulnera los 500 metros. Porque si no, genera mucho. Claro, un agresor puede pasar con un vehículo por una circunvalación y la pulsera se puede activar. No puedes estar midiendo los 500 metros. Y claro, aunque el encuentro no sea intencionado, la víctima le genera mucha ansiedad. Por eso lo digo porque un poco entiendan ustedes por qué no se les pone pulsera a todo el mundo. Que es verdad que las pulseras son muy útiles y que no ha muerto ninguna mujer que llevara pulsera. Y hay que poner más pulseras. Pero que a veces la pulsera plantea este problema. Es una restricción de la libertad, pero que genera muchísima angustia a las mujeres, que llevan el dispositivo todo el día pitando. Y que al final dices, es que yo, claro, estoy en el supermercado y me pita y yo no sé dónde está. Su agresor está a menos de... Claro, y la policía te llama por teléfono. Y bueno, eso lo explicarán mejor las compañeras, pero esa situación de angustia en la que viven las mujeres a veces es peor para ellas, ¿no? Bueno, evolución de los dispositivos activos. También he querido sacar la estadística, ¿no? En 2022 había 3.000 dispositivos activos, ha ido aumentando progresivamente su uso. Es una herramienta muy útil. En la actualidad nosotros estamos solicitando que se pongan estos dispositivos siempre que hay riesgo alto, como consecuencia de esa valoración Biogen, que claro, no es una bola mágica. Porque claro, esto de la valoración Biogen supone ponerte a fecha de hoy, esto como cuando las cesáreas, si me hubieran hecho la cesárea, ¿qué hubiera pasado? Pues esto es lo mismo. Ponerse a fecha de hoy a imaginar lo que puede ocurrir. Entonces, es un sistema informático que valora estadísticamente, hay más riesgo cuando ha habido intenciones de suicidio por parte del agresor, si consume drogas, si ha habido episodios anteriores. O sea, y eso es valoración de riesgo, hace un valor estadístico y dice riesgo medio, riesgo alto, riesgo no apreciado.
¿Eso quiere decir que es una varita mágica? No, es un indicador más, que no es vinculante, pero que de alguna manera sí que lo tenemos en cuenta. Nosotros con los riesgos altos estamos pidiendo ya pulseras a todo el mundo y con los riesgos medio depende. Y si no pedimos pulsera, pedimos prisión, porque vemos que la víctima está en peligro. Tengo que decir simplemente que en 2020 disminuyeron las denuncias por violencia, inicialmente como consecuencia de esta circunstancia de confinamiento. Y simplemente decir que hay una macroencuesta del 2019, es la última macroencuesta, no hay otra posterior, realizada por la Delegación de Gobierno sobre la Violencia de Género, que está publicada en la página, en la que, como resultado, en España, con una muestra de 9.500 mujeres por encima de los 15-16 años, el 57% dijo que había sufrido violencia en algún momento de su vida por el hecho de ser mujer. Claro, entendiendo como violencia física, sexual, psicológica, económica, acoso, miradas lascivas, humillaciones, vejaciones, mujer teníais que ser. Yo no sé si a alguna de ustedes le han dicho eso conduciendo. Pues alguna, seguro. Como especialidades del Código Penal, siempre, en todo caso, todos los delitos de violencia llevan necesariamente penas de comunicación, aproximación y de acudir. Siempre. Siempre, igual que las órdenes de protección se puede adoptar o no, cuando hay condena, siempre. Pero tengo que decir también que la violencia doméstica también. Lo tengo que decir que también, la violencia doméstica también. Y esto es un problema a veces, la violencia doméstica. Por ejemplo, los maltratos a hijos que necesariamente llevan prohibición de comunicación. Y a veces piden indultos de esta pena, pero esto es así. El artículo 80, lo he dicho antes, obliga a los agresores sexuales, autores de delitos de violencia, necesariamente, si se suspende la pena, tienen que participar en programas formativos. Si no participan, cumplen la prisión. También quiero decir que hay una circunstancia en nuestro Código Penal, el del 22.4, introdujo la circunstancia agravante de género. Es decir, como la ley de violencia se quedó un poquito corta y solo castiga determinadas conductas cometidas sobre la mujer por el hecho de ser mujer, por ejemplo, no hay un homicidio especial sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Hay delitos que no tienen esta agravación específica por la violencia de género, se le puede aplicar esta agravante. Simplemente implica aumentar la pena en mitad superior y que es compatible con la de parentesco. Es cuando el delito se comete por ejemplo, esto es muy utilizado en los homicidios o asesinatos que se producen en el ámbito familiar, en el ámbito de violencia por maltrato o violento, ¿no? Porque esta mujer ha estado sometida a un ambiente hostil, maltrato habitual durante mucho tiempo y en un momento determinado le da muerte, ¿no? Pues esa situación de subordinación, humillación, en virtud de la cual se produce el fallecimiento, esta circunstancia agravante la aplicamos por este plus de desvalor. No es igual que a uno que mates por la calle, es que has matado en esta situación de subordinación en el ámbito de la paz familiar. Tengo que decir que, como ya os he dicho anteriormente, hay tipos especiales de lesiones, de amenazas. O sea, las amenazas entre particulares son delitos leves. Las faltas de antes, pues las amenazas en violencia de género son delitos que llevan pena de prisión. ¿Vale? No es lo mismo amenazar a tu mujer con que la vas a matar que amenazar al primo de enfrente con que lo vas a matar. Es decir, el castigo de las amenazas es mayor en el caso de violencia de género. También en el caso de coacciones. ¿Qué es una coacción? Obligar a hacer algo a alguien que no está obligado a hacer en contra de su voluntad o impedirle hacer lo que tiene derecho a hacer. Una coacción es quitarle a una persona el móvil, por ejemplo. Encerrarla en una habitación, que puede ser hasta una detención ilegal, pero bueno, por escaso periodo de tiempo. Eso es una coacción, no dejarte salir. Eso es una coacción. Bueno, pues las coacciones, que para el resto de los mortales son delitos leves, cuando son de cierta levedad, en el ámbito de la violencia de género son delitos, tal y como el Convenio de Estambul establecía, competencia al juzgado de violencia y castigados con pena de prisión. Las injurias y vejaciones, tengo que decir que en 2015 las injurias desaparecieron, o sea, lo que son los insultos del Código Penal para el común de los mortales, salvo que sean injurias graves con publicidad, cualquiera de nosotros que nos insultemos, eso no es nada. Sin embargo, las injurias cometidas en ámbito de familiares, no solo violencia de género, sino violencia doméstica, entre parejas y exparejas, son delitos leves, ¿vale? El maltrato, el acoso, el delito de acoso. Este delito se introdujo, si no recuerdo mal, en 2015, y este delito es un delito, siempre la legislación va detrás. O sea, tenemos primero la realidad y luego la legislación. Porque había conductas que no eran nada. Nos decía la víctima, es que desde que nos separamos me espera en la puerta todos los días. Me sigue con el coche a mi trabajo. Me está en todas las redes sociales, me escribe. Se me persona en cualquier sitio. ¿Y eso qué es? Eso no es una amenaza.
Eso no es un maltrato, eso no es una coacción. ¿Eso qué es? Eso es un acoso. Y el acoso se ha regulado no solamente en el ámbito de la violencia de género, sino en cualquier ámbito. Es decir, tenemos supuestos de acosos de otro tipo, pero incluso fuera de la pareja. Hemos tenido el caso de una persona que trabajaba en un banco y un señor se obsesionó con ella y venía a verla al banco y venía a visitarla al banco y le dijo, mira, déjame, se tuvo que cambiar de sucursal, se tuvo que cambiar del pueblo, consiguió su teléfono y la persiguió. Y no eran pareja. Y es un supuesto de acoso en el ámbito de la violencia de género sobre la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Pues este delito me parece importantísimo porque es que esto no existía, no estaba castigado. El derecho penal tiene un problema y es que es taxativo. Lo que no está escrito no es delito. O sea, la conducta se tiene que acomodar al tipo delictivo. Podrá estar muy feo que Iñaki Urdangarín haya dejado la infanta Elena, pero eso no es delito. Nos puede parecer a todos éticamente feo, bonito, quiero decir, pero no es delito. Pero para que sea delito tiene que estar escrito y tiene que coincidir con un tipo penal. Y eso no era nada. Esa conducta no era nada. La reforma del 2022 ha introducido como otro delito que tampoco era nada, y hemos tenido un ejemplo hoy, sin ir más lejos, una expareja que se dedica con los datos de su exnovia, los ha subido a una red de contactos, su teléfono y sus datos, ofreciendo servicios sexuales en su nombre. Y a esta chica se ha enterado porque han empezado a llegarle contactos y llamadas. Esto tampoco era nada. Y ahora es un delito. El que utilice indebidamente los datos o la imagen busca. Pues esto tampoco era nada. Es que la legislación va siempre por detrás. Pero claro, para que las manifestaciones de violencia son infinitas. Te puedo rayar el coche, daños, ¿verdad? Descubrimiento y revelación de secretos. Mirarte el móvil, meterte un virus en tu móvil, hackearte el móvil para espiarte. Por ejemplo, el allanamiento de morada. Estamos viendo muchísimos allanamientos de morada. Entrar en tu casa cuando tú no estás, porque todavía no has cambiado la cerradura. Decían desde el ayuntamiento que hay ayudas para que las víctimas puedan cambiar las cerraduras si no tienen dinero, porque viven con el miedo de que el agresor tiene las llaves y puede entrar. Y como no tengo dinero para cambiar la cerradura, vivo con miedo en mi propia casa, ¿no? En los quebrantamientos, es decir, te ponen una orden de prohibición y la quebrantas. Bueno, pues los quebrantamientos, cuando son medidas de violencia que se han hasta el año 2015, un juzgado de violencia ponía una orden, ¿no? Y entonces luego el agresor la quebrantaba. Y eso ya no era competencia del juzgado de violencia, solo el juzgado de guardia que estuviera de guardia, claro, pero no tenía sentido. Pues desde el año 2015 el juzgado de violencia también conoce de estos quebrantamientos. Tengo que decir que también se introdujo, como yo digo, la casuística supera la ficción. ¿Qué hacían algunos agresores de la pulsera? La rompían, no la cargaban, y eso tampoco era delito. Porque no olvidemos que no es una pena, es una forma de cumplir una pena. Bueno, pues introdujo un tipo especial de delito castigando a aquellos que quebrantaren, perturbaran el dispositivo. O sea, vamos por detrás, ¿no? Legislando siempre por detrás. Bueno, aquí, el que es un delito el que de modo leve amenace a su pareja o expareja, el que de modo leve coaccione, el que cause injuria, el maltrato habitual. El maltrato habitual, que no es específico de violencia de género, sino también de violencia doméstica, es una figura que castiga eso. Aquellas cosas que trato hostil, entra en casa gritando, rompiendo objetos, me humilla, me veja. Esto no es propio de violencia de género solo. O sea, de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia un padre, pero es una figura que engloba esa perturbación de la paz familiar de vivir durante años sometida a un ambiente que entra uno en su casa y tiene miedo. Tiene miedo porque no sabe lo que le va a pasar, ¿no? Y, esto, por ejemplo, también es regulación nueva, ¿no? A quien se dirige a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual, que le creen una víctima a situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria. Esto es que una mujer pase por la calle y empiecen a increparla varias personas diciéndole, esto lo he visto, yo lo he visto, soy testigo de esta situación, no es que te digan guapa, vamos a ver, no confundamos las cosas, no frivolicemos con las cosas. Podemos tener una opinión de si debemos ir diciéndole por ahí guapos o guapos a las mujeres, eso no es un delito. Intimidación, humillante, hostil, todos sabemos lo que es esto, ¿no? El acoso callejero. El acoso del que ya hemos hablado, el descubrimiento y revelación de secretos, que tiene pena más alta si los hechos los comete tu pareja o expareja, el quebrantamiento del que ya hemos hablado, el impago de pensiones como forma de obstruir económicamente a la mujer, los delitos contra la libertad sexual y contra el honor. Y ya, por último, porque creo que me estoy extendiendo mucho, voy a hablar de la violencia sexual. Simplemente decir que la OMS habla de la violencia sexual
como una de las manifestaciones de la violencia más invisible, sobre todo en el ámbito de la pareja, pero que la violencia sexual sobre mujeres y niñas, hombre, también sobre niños, claro, por supuesto, pero no es el tema de la conferencia, es una de las grandes manifestaciones de violencia más silentes. ¿Qué cantidad de denuncias de abusos tenemos? No se lo pueden ni imaginar. Abusos de hace 8 años, ¿eh? Y que te crees a la víctima, te la crees completamente, porque viene la chica con 19 años a decirte que hace 4 años el hijo de un amigo de sus padres que vino, le hizo tal y cual, y es que te la crees, porque dices, vamos a ver, ¿qué necesidad tiene esta chica venir aquí? Se lo he contado a mi madre, yo esto lo tenía aquí callado, y ahora, como estamos sensibilizando a la población, están denunciando. Y es que te las crees totalmente, porque te lo está contando y te está llorando, viene luego a juicio, la traes, y tú dices, ¿qué necesidad tiene esta chica ahora con 19 años de venir a contarme que este señor con 14, eso lo lleva ahí? Y no lo ha dicho hasta hoy. Por ese motivo podrán entender, esto un psicólogo lo explicaría mejor que yo, por qué se han aumentado los plazos de prescripción de los delitos contra la libertad sexual, porque hay mucha gente que no denuncia hasta pasado mucho tiempo, porque no es consciente de lo que realmente ha sufrido y cuando lo quiere denunciar está prescrito, ¿no? Es que cuando hablamos de violencia sexual, la prueba de virginidad es una violencia sexual, como una catedral, y esto yo lo tengo que decir porque lo dice la OMS. Yo me atrevo a decirlo porque lo dice la OMS. Sin ir más lejos, lo tengo que decir, es que no lo digo yo, lo dice la OMS. El aborto forzado, el matrimonio forzado, la mutilación, bueno, claro, la trata de mujeres y la explotación sexual. El ciberacoso es una de las herramientas por las cuales se está recibiendo más violencia sexual ahora, sobre todo en la gente joven, en las redes sociales, ¿vale? Cuidado, y los colectivos más vulnerables, lo dice la OMS, no lo digo yo, son los jóvenes, mujeres transexuales, empleadas de hogar, mujeres inmigrantes en situación irregular, que todo lo que suponga al hecho de ser mujer, tener otra circunstancia de vulnerabilidad, por ejemplo, una discapacidad, falta de recursos, adicción que requiera dinero. Yo necesito dinero y si la manera de obtenerlo es a través de servicios sexuales, abusando de esa condición, pues efectivamente es todavía más vulnerable. Problemática, y aquí voy a entrar ya, en mi última parte voy a hablar de la famosa, de los problemas de la regulación de la ley de libertad sexual, porque seguro que me van a preguntar, simplemente por información. Vamos a ver, era algo ya que el Convenio de Estambul nos venía diciendo que nuestro ordenamiento jurídico hasta esta reforma del 2022 distinguía el abuso de la agresión. Vamos a ver, el consentimiento siempre ha sido la base de nuestra regulación. O sea, el abuso era las prácticas sexuales no consentidas en sus diversas modalidades, que pueden ser desde un tocamiento, o sea, uno está en la discoteca y un señor se le acerca y le toca, ¿no? Hasta un abuso estaba regulado, el abuso con penetración, acceso carnal, que se llama, y demás. Y luego estaba la agresión. La agresión era una forma agravada en la que había violencia o intimidación. Y dentro de la agresión, si la violencia era con armas, pues bueno, y ya producía lesiones, tal. Había esa distinción. Claro, esto aparentemente, bueno, pues era pacífico, no generaba problemas, pero había una serie de supuestos que generaban problemática. Por ejemplo, ¿cómo puede uno imaginar que a una persona, sí, uno puede imaginar que uno está en una discoteca y otro se le acerca y le puede tocar el pecho y el glúteo, por ejemplo, esto uno lo imagina, ¿no? Pero ¿cómo se puede penetrar sexualmente a una mujer sin ejercer violencia? Pues miren ustedes, la sentencia de TSJ de Navarra del 2018 calificó de abuso y no de agresión un supuesto en el que el acusado entró en el aseo súbita e inesperadamente, comenzó a tocarle el pecho y nalgas, la llevó contra la pared y se le echó encima, no le dejó salir, apartando de la puerta, pero no dice que lo hiciera de manera violenta o mediante el empleo de una fuerza física más consistente que la mera interposición de su cuerpo o la sujeción manual del pestillo. O sea, si para cometer los abusos o la agresión, claro, te tengo que sujetar, o bien tienes que estar drogado. Es que los actos sexuales cometidos sobre personas privadas de sentido eran abusos. Claro, y esto era un escándalo, o sea, jurídicamente era un escándalo. Yo tuve un asunto que además recuerdo que dije, yo lo voy a calificar de agresión, aunque sé que esto no tiene base jurídica. Pero claro, una chica a la que obligan, menor de edad, a tomar drogas de cristal y éxtasis, drogas que de momento ella dice que empieza a perder la conciencia, que ella sabe que está ahí, está viendo lo que le están haciendo, pero no se puede mover. Y es que eso era un abuso. Las penas, lógicamente, eran muy inferiores a las de la agresión. Y claro, la pregunta que yo, me acuerdo de hablar esto con el fiscal jefe, le decía, ¿y qué diferencia hay entre que la aten de pies y manos
a que le den esto y la dejen así, porque el resultado es el mismo, es una vis química, o sea, una violencia química. Bueno, pues nuestra regulación estaba obsoleta y planteaba estos problemas. Otro gran problema era la intimidación. Claro, la famosa manada. Esta fue, ¿por qué? Porque saben ustedes que el fiscal acusó de agresión y en primera instancia se condenó por abuso, y fue el Supremo el que dijo que era una agresión. Porque el problema era la intimidación, porque claro, esta chica no se revolvió, no luchó, no tenía lesiones, no hubo violencia física. Pero claro, el Supremo dice, cuidado, aquí es lo que hay, una intimidación ambiental. Es decir, ataque chica joven por 4 o 5 personas de mucha más edad, lugar solitario recóndito, asida del brazo y rodeada por el resto, viéndose abordada, embriagada. Era un estado que, aunque no era invencible, que podía haber luchado heroicamente, ya claro, pero ella entró en shock. La denunciante estaba agazapada, acorralada. ¿Qué pasa? ¿Que porque la mujer no gritó, que porque la mujer no se defendió, que porque no y por eso no la tuvieron que agarrar? No estaba intimidada, la mujer tenía miedo y no pudo responder ante eso y por eso fue agredida. Pues estos eran los problemas. Los problemas venían aquí, con el límite del abuso y la agresión. Aquí venían los problemas. Claro, había que limitar o había que distinguir entonces, esta ley. Una de las cosas que pretende hacer, porque otras, o sea, no solo pretende reformar el Código Penal, de hecho la ley es verdad que es una ley de violencia sexual que pretende incluir como violencia sexual, por ejemplo, el ámbito digital, la mutilación genital, o sea, la infantil. Es una ley con vocación de afectar a la formación de los fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, una ley que no pretende solo reformar el Código Penal, con lo cual la exposición de motivos habla de que la violencia sexual es un tema que afecta a muchas mujeres y niñas, etc. Y una de las cosas que hace es eliminar el abuso y la agresión. Es decir, ahora ya solo hay agresión sexual. ¿Qué pasa? Que esto ha generado un problema, el problema de la técnica legislativa. Si yo antes tenía 2 delitos y uno tenía de 1 a 4 años y otro tenía de 6 a 12, y ahora lo fundo en uno solo, claro, hago una horquilla más grande. Y en esa horquilla más grande, a partir de ahora, los delitos que se cometan, estando vigente esta ley, no van a tener penas inferiores. ¿Por qué? Porque este delito plantea agravaciones cuando la víctima, por ejemplo, ha sido narcotizada con una sustancia, cuando se ha producido con un arma. O sea, el problema ha sido el régimen transitorio. Este ha sido el problema, que efectivamente a la hora de adecuar, siempre en beneficio del reo hay que aplicar la normativa más favorable. El problema que se ha planteado caso por caso de si la regulación anterior o la actual es más favorable, pero en el régimen transitorio. Esto es lo primero que quiero dejar claro, que no es poco, que no es poco. El problema es que hay que atender al caso concreto, porque claro, cuando una sentencia condena en base a un relato de hechos, ya unos fundamentos jurídicos. El juez, pues la prueba practicada ha sido esta, considero probado estos hechos y en atención a las circunstancias concurren estas agravantes y se le debe aplicar la pena en mitad superior, o se le debe aplicar la pena mínima, o la pena en su horquilla inferior. Yo no me he revisado todas las condenas, lógicamente, eso no me faltaría, pero claro, puede ocurrir que si en una sentencia condenatoria pone que se le aplique la pena mínima o la pena en mitad inferior, cuando se revisa esa condena y la pena mínima ha cambiado, pues Houston tenemos un problema de interpretación judicial. Porque las normas están ahí, pero claro, luego los que las tienen que aplicar tienen que aplicarlas y a veces pues no es fácil. O sea, simplemente hago este comentario por entender un poquito qué es lo que ha pasado. Está claro que ha habido cierto problema de interpretación legislativa o de técnica legislativa que necesariamente hay que depurar, porque no puede, aunque también es verdad que las consecuencias ya van a ser inocuas, porque las revisiones de condenas, para todas aquellas condenas, la ley intermedia se va a aplicar igualmente. Aunque ahora saliera una nueva ley con unas nuevas circunstancias, la ley intermedia hay que aplicarla porque es la más favorable para ellos. Entonces, bueno, pues esto lo comento simplemente pues como una... Entonces, el problema que ha habido es al distinguir, al eliminar esa distinción, que está bien eliminarla, pero a lo mejor había que haber regulado, no lo sé, yo no me considero suficientemente capacitada para esto, pues haber hecho varios tipos de agresión sexual con ese nombre en diferentes modalidades para evitar estas dificultades, no lo sé. El caso es que el problema existe, no lo vamos a... Pero bueno, que la voluntad inicial fue esa, ¿no? Simplemente también tengo que decir que, como saben ustedes, la ley de consentimiento sexual para los menores en 2015 se elevó a los 16 años, con lo cual todo acto sexual sobre un menor por debajo de esa edad se presume antes abuso, ahora agresión, salvo que haya prueba en contrario, es decir, que se pueda probar que el menor era mayor suficientemente para consentir
Y claro, como podrán imaginar, no es lo mismo que un menor de 15 años, que sabemos que mantiene relaciones sexuales, lo haga con su compañero de 17, que lo haga con su profesor de 45. Porque ahí se presume una situación de abuso y de vulnerabilidad de la diferencia, ¿no? Entonces, solamente estarían exentos de responsabilidad criminal los que ejercieran ese tipo de prácticas sexuales con menores de 16 cuando la relación de edad de ambas partes es muy parecida o la madurez de la víctima es muy alta, es muy elevada, ¿no? Quiero decir, pero que incluso aunque la menor diga que la relación es consentida, se presume que es antes abuso, ahora agresión, porque no tiene capacidad legal para consentir. No sé si esto lo hemos entendido, ¿vale? Si no, luego lo... Y por último tengo que hablar de la prostitución y de la trata. ¿Por qué? Dijo Schopenhauer, la monogamia es la raíz de la prostitución, o sea, que si pudiéramos tener varias parejas. Eso lo dijo él, claro. Que gracias a ella, dijo San Agustín, se podrá preservar la honestidad de las casadas y la virginidad de las solteras. Bueno, estamos en otro momento y en otro lugar. Ahora no hay que preservar la honestidad de las casadas, ni tampoco hay que preservar, ¿verdad?, la virginidad de las solteras. Claro, en un momento en el que estos cánones y roles, estereotipos machistas, en los que las mujeres no podían tener relaciones sexuales, ni siquiera disfrutar de las relaciones sexuales, y mucho menos fuera de un matrimonio, lógicamente la prostitución se concebía como prácticamente una necesidad. Plantea prácticamente a los hombres como animales que tienen que resolver unas... O sea, estoy hablando de un contexto histórico, no estoy hablando de los hombres de hoy, por favor. Entonces, en ese contexto de los hombres tienen unas necesidades, las mujeres no las tienen, ¿no? Porque no las tienen, pero los hombres, claro, como no pueden satisfacerlo a través de las mujeres porque tienen que ser vírgenes hasta el matrimonio, se tienen que casar honestamente, pues tendremos que buscar un mecanismo. Este problema ya lo tenemos solucionado porque, lógicamente, estamos en otro momento de evolución sexual, ¿no? Bueno, sobre la prostitución, simplemente decir que es un negocio lucrativo que está al mismo nivel. En España, por ejemplo, lo siguen aproximadamente 500.000 mujeres, de las que la gran mayoría son inmigrantes, que se anuncia en los periódicos. Es una actividad económica. O sea, económica ahí, una actividad en B que forma parte de la vida diaria, de anuncios, y que genera muchísimo dinero, mueve muchísimo dinero. La gran pregunta o la gran cuestión es si la prostitución se debe legalizar. Yo simplemente, como estoy aquí para hablar de la violencia sexual, tengo que decir que en este tratado del 49, el Tratado de Lex Access del 49, en el Convenio Europeo de Protección de Derechos Fundamentales del 50 y en el Convenio contra la Represión de la Explotación y Prostitución Ajena, se habla de la prostitución como una forma de violencia sobre la mujer y de explotación. No lo digo yo, lo dicen esos textos, pero es que nuestra Constitución española habla de la dignidad de la persona como un elemento esencial de la cualidad humana, y ninguna resolución judicial de ningún juez de España ha considerado el trabajo de una prostituta como una relación laboral, porque vulnera los derechos fundamentales y es una forma de violencia. Es entender que la mujer es una cosa y que sus servicios se pueden comprar. Es cosificar a la mujer. Y seguro que alguien me dice, bueno, pero es que a lo mejor hay una mujer que... Vamos a centrarnos en el problema y en la... O sea, todos sabemos lo que es la prostitución. Todos sabemos lo que es una mujer en la calle, buscando al candidato. Todos sabemos lo que son los bares de prostitutas con una persona al mando que se lleva el dinero. O sea, vamos a ver. Y estas mujeres han sido objeto de... Se han producido feminicidios, o sea, ha habido asesinatos de prostitutas, 60 entre estos años, ¿no? En nuestro país tengo que decir que la prostitución no es legal ni es ilegal, es alegal, o sea, no está regulada. Según a cada ciudad, a cada comunidad autónoma, y hay ordenanzas municipales que prohíben la prostitución en la calle, o que prohíben, pero no hay una regulación. Lo que sí tengo que decirles es que, en el caso, por ejemplo, sí que es un delito, y está especialmente tipificado, determinar, obligar, compelir a una persona empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de su situación a practicar la prostitución. Y hay una presunción de que existe esta explotación cuando la víctima es vulnerable o se le ponen condiciones gravosas o desproporcionadas. Si yo tengo a la prostituta, no, ella está libremente aquí trabajando. Sí, claro, pero si gana 60 euros y usted se queda 50, desde luego ahí hay una situación de condiciones gravosas que hacen presumir la situación de abuso y automáticamente convierte su conducta delictiva. Por tanto, la prostitución no es ilegal. No se castiga ni a la prostituta ni al cliente, salvo en algunas ciudades o ordenanzas municipales que en algunos países lo castigan, pero en España no.
Y determinar a una persona o abusar de la vulnerabilidad de una persona para prostituirla sí es un delito. Por supuesto, en el caso de los menores siempre es un delito. O sea, haya abuso, no haya abuso, haya violencia, determinar a una persona menor o ayudar o colaborar en la prostitución de una persona menor, en todo caso, menor de edad, no hablo ni menor de 16, menor de edad es un delito. Y luego tengo que hablar de la trata. Por último, ¿qué es la trata? La trata es, la trata la trata es un delito que tiene un componente internacional. Por tanto, requiere de una cooperación jurídica internacional tremenda, porque el autor de la trata o los autores de trata actúan en grupo y actúan desde fuera de España para traer víctimas a España o viceversa. Empleando violencia, intimidación, abuso, traen personas a España para explotarlas sexualmente, incluyendo la pornografía. Bueno, pues esto es, de hecho, el 50% de las prostitutas españolas son inmigrantes y muchas de ellas objeto de trata. O sea, la trata es un plus, una prostitución forzada con una organización criminal detrás, ¿verdad?, con fines económicos y demás. Lógicamente, los delitos de trata son delitos en los que se requiere una investigación policial con una cooperación jurídica importantísima. Las víctimas muchas veces no quieren declarar, necesitan intérprete, y yo había preparado, si me da tiempo lo pongo, y si no, no son 10 minutos de vídeo, no se me da tiempo a ponerlo, sobre trata, para que viéramos el testimonio directo de unas víctimas. Simplemente Vine con muchos sueños, o sea que con muchas cosas que me prometieron, pero al final la realidad era otra. Y que mi propia paisana se dedica a esta cosa, en tráfico de mujeres. I'm not so free in my country. Te ofrecemos nosotros una mano si quieres para encontrar trabajo en interna o donde sea. Y yo he dicho, ok, no era el trabajo de interna, era nada, era un puticlub. ¿Qué es esto? Él me dice, ¿y tu trabajo? Claro. Yo le dije, no, esto no es mi trabajo, yo quiero trabajar en interna, si no yo me voy. Tú no te vas a ningún lado. Bueno, en mi país estuve casada con un señor que me maltrataba mucho. Entonces decidí salir de mi país porque no solo me molestaba a mí, también a mi madre, a los niños. Yo pagar dinero para venir aquí, pagar 6 millones. Estoy aquí porque quiero buscar la vida, quiero ayudar a mi familia, a mi hijo. My situation in Nigeria was a little critical. And I have a daughter, which the father abandoned us. And through this process, I met these people, and they promised to help me. Then, in the first place, they pay my hospital bills, and then they told me they want to take me to Europe for a better opportunities and job. So I agreed with them. Yo vengo para trabajar con un hombre. O le ha dicho, yo puedo ayudarte, puedo buscar para ti trabajo. Después yo vengo aquí, cerrar para mí la puerta de la casa, déjame trabajar la casa, guarda si
7 caballos, una finca muy grande, guardamadre, mata a mí, déjame, no da para mi comida, no déjame salir para hablar con mi familia para teléfono. 3 meses. Después no puedo aguantar más. Salí porque mata a mí, fue a mí muchas cosas malas, cigarrillo con mano. Que me han cogido ahí como una esclava y me han encerrado en una pequeña casa ahí. Encontré malas personas que trataban muy mal a las chicas. Entonces nos mandaban a la calle para pedir dinero todos los días. Nos violaba. Si no quería, mataban a las chicas. Casi 100 personas en un camión, con los niños, con las mujeres, con los chicos, ahí todos juntos y no podemos respirar. Solo 21 personas llegaron aquí en España, los demás murieron en el mar. But I see my friends, one of my friends are the one that to bring me this place. I'm now working in the streets. So I now pay the money to the team. She said to me to pay 55,000 euros. Now I now pay 33,000 euros for the lady. Me golpeaba en el cuello, en la cara, también aquí. Así, esto duró 2 horas de maltratamiento y de amenazas. Que ahí me puso muy mal, muy nerviosa porque me decía, tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos, si no yo te mato, pero no con mi mano, con tu mano. También que le pasaron algo a mi hijo y a mi madre, pero no me responde. Yo no sé nada de mi hijo, no sé nada y yo quiero saber qué hace, qué no hace, si está bien. Para mí esto es lo más importante, que yo quiero saber dónde está, si está bien. Solo esto quiero saber, nada más. So they told me that I have to go into prostitution so I can be able to pay the money they asked me to pay. And they asked me to pay 50,000 euros, and if I refuse to pay, they are going to kill my daughter. So I started prostituting, and I started paying the money, put my daughter online, and I don't know what they do to her, but she'll be crying, and they'll put it online with me. As told me that if I don't accept what they want or do what they want, so they are going to harm her. Y de todo, pero yo no tuve el valor para decir, porque yo estaba con miedo y encima que estaba conmigo la chica que se encargaba de mí prácticamente, y no tuve el valor para contar todo lo que yo estaba pasando, mi realidad, porque tampoco no me dieron tiempo para que me preguntan por miedo. What I'm worried in my mind is no good because my country people, they used to walk in the night with spirits. I'm worried to feel, to think every day a lot of things in my head, but I don't want to report with police. I want my family should be okay. I don't need problem in my life. I need peace. I want future. I want my life should be bright. Al inicio miré a la traductora también y decía, tengo que decir propio todo, con detalles de estas cosas. Y la juez decía así, tienes que decir todo, sin vergüenza, sin nada. Aquí estamos por escuchar tu declaración. Y así fue. Que la policía se hizo el trabajo, que la promesa que me he hecho estaba cumplida. Para mí era muchísimo. Ringrazio mucho a la policía.
porque se comportaron muy bien conmigo. Muy bien. Andando por la calle así sin papeles, tenemos siempre miedo de la policía. Si la policía no corre aquí con todo lo que hemos sufrido para llegar aquí en España y luego nos mandan a nuestro país otra vez a vivir lo que hemos ya vivido. I was arrested in detention house. I was arrested and I asked for asylum. Asylum for 2 years. For 2 years, and I was thinking maybe they are going to give me, a positive answer, but at the end, they gave me a negative answer. They refused the asylum. They told me that if I didn't have the money paid, and that I couldn't, they didn't want me to come back home, because if I did, they are going to do something terrible to me and to my daughter. So I was really scared, and that is one of the reasons why I asked for the asylum. And but at the end of everything, I didn't get it, and I felt very bad about it, because I was hoping it's going to be positive after waiting for 2 years. They refused to give me They told me that they don't believe me, and I tried to make them understand that it's just the truth. I don't have any other further information, because these people, they don't let you know everything about them. So the little I know, that is what I told them, and they refused to assist me. So and it has not been easy with me, because I am afraid going out, and there's no opportunity to get a job and maybe to live a better life or something. La entrevista que hace con la policía, ¿no? Muchas veces nos ponen mal. Sí, esto deben también limitar un poco las veces que... Y también el gobierno puede hacer algo para que la chica también pueda tener papeles muy pronto. Será una cosa muy importante para ellas y muy bien. Por esa culpa de papel, vamos a hacer cosas que no queremos hacer. Que le buscan estos traficantes, estos animales, que para mí son animales, no otro, que le meten en la cárcel, que le mandan en su país, que hagan algo. Esto es mi mensaje. La justicia. Yo no quiero nada, solo justicia. Yo no quiero absolutamente nada. Yo quiero solo justicia. Y ya. Bueno, porque quería terminar con esto, simplemente porque el tiempo es muy escaso. Quería haber dicho muchas más cosas, pero bueno, yo simplemente quería hacer una imagen de lo que es la violencia, de cómo la violencia se regula en textos internacionales, europeos, en España, que hemos hecho mucho, que hemos avanzado muchísimo. Ya digo, simplemente esas imágenes de las chicas en la bañera que hoy nos resultan insólitas son un ejemplo de cómo hemos evolucionado culturalmente los hombres y las mujeres, porque esto es un problema de hombres y de mujeres. Y yo simplemente insto a seguir trabajando a las autoridades, el legislador, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, para educarlos en la igualdad y en fomentar relaciones afectivas y sexuales saludables, lejos de esos roles de sumisión, de esa pornografía dominante que impera y que está tan al acceso ahora de los jóvenes, que de alguna manera piensan que las relaciones sexuales son eso, una subordinación violenta de la mujer al hombre que hace que luego estos patrones los puedan repetir, ¿no? Pues muchísimas gracias por la atención y hasta aquí ha llegado la exposición. Espero haber sido útil.